o buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta serie de webinars donde tratamos de traer a personas que están liderando ya el futuro del trabajo mediante la inteligencia artificial. Y hoy tenemos el lujo de tener aquí a Coro Castellano, que es una verdadera crack de los negocios y de la estrategia empresarial. Voy a hacer un pequeño resumen de su trayectoria. eh, y bueno, Coro es una reconocida directiva y consejera estratégica que tiene más de 35 años de experiencia en, sobre todo, industria de los medios y también en empresas tecnológicas. Ha sido directora de Amazon Prime Video para España y Portugal hasta hace muy poquito, pero anteriormente también fue directora general de la red social Twenty y responsable también de la división digital del diario El Mundo. ¿Vale? Ahora mismo Coro es consejera independiente del diario.es y también eso en su carrera de medios, pero también es asesora estratégica de varias startups y Scales Up. También es docente y además también colabora en proyectos de impacto social. O sea que, Coro, ya nos explicarás cómo consigues hacer tantas cosas, ¿no? En un mundo que parece que cada vez va más rápido. Bueno, Coro destaca por su visión estratégica y por su habilidad para impulsar la innovación dentro de cualquier tipo de empresa y no es porque lo diga yo, sino que lo reconocen varias distinciones, ¿no?, que ha recibido a lo largo de su carrera. En 2023, por ejemplo, fue incluida de forma honoraria en la lista de las top 100 mujeres líderes en España por el Diario El Español, pero bueno, si veis su currículum, tiene muchísimas más distinciones como ejecutiva en España. Bueno, también es exalumna del Máster Ejecutivo en Inteligencia Artificial que organizamos en el Instituto de Inteligencia Artificial y de esa formación afirma que le ha abierto la cabeza, ¿vale? Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de entender hoy, ¿no? Cómo ha incorporado Coro la inteligencia artificial a su caja de herramientas como ejecutiva y dentro de su rol de aportar visión estratégica a las empresas, ¿no? Hoy no vamos a hablar de nada técnico. Coro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme hoy. Muy bien, bueno, hemos visto que tienes una trayectoria profesional riquísima. Empezaste como periodista, pero luego saltaste digamos, a la parte más tecnológica. Has liderado transformación digital en empresas como El Mundo, Twenty o Amazon, pero siempre desde un punto de vista ejecutivo, ¿no? Eh, ¿Qué te llevó a interesarte por la inteligencia artificial y a cursar un máster en esta materia, viniendo de un perfil no técnico? Es decir, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Pues me lo pregunto muchas veces, porque para empezar yo estudié latín y griego antes de periodismo, o sea que perfil menos tecnológico que el mío debe haber pocos. Pero realmente mi interés por la inteligencia artificial nace, obviamente, no desde el punto de vista de la tecnología, sino desde el punto de vista del negocio y de la estrategia. O sea, tengo un perfil Ujú. totalmente generalista, pero he tenido la suerte de, a lo largo de mi carrera, participar en la transformación de distintas industrias. Siempre gracias a la tecnología, obviamente, ¿no? O sea, yo en el 2000 pasé a Internet en medios de comunicación, estaba en ese momento me fui a unidad editorial, cuando todo era prueba y error, cuando había, pues era prácticamente la selva virgen, y ahí fue cuando se cambió cómo se consume la información, cómo se produce la información desde un mundo de prensa totalmente tradicional a un mundo de prensa digital. Luego en Twenty pasé a redes sociales, donde cambiamos la manera en la que nos conectamos. Después pasé a Amazon, donde lancé Kindle España, e-commerce, y ahí supuso un cambio total en la manera, en el mundo de los libros, cómo leemos, cómo compramos, incluso cómo publicamos libros, ¿no? El mundo de la autopublicación fue totalmente disruptivo. Y por último, en mi etapa en Prime Video, en el streaming, donde se ha cambiado la manera en la que consumimos el entretenimiento, ¿no? Entonces, para mí estaba claro cuando yo empecé a oír hablar de IA, de que era una nueva ola que iba a ser mucho más gorda, mucho más brutal, mucho más transversal por lo tanto no podía dejar de interesarme. Primero, desde un punto de vista de curiosidad personal, porque eso necesitaba entenderlo. Y segundo, desde un punto de vista de responsabilidad profesional. O sea, yo ahora soy consejera independiente en un medio de comunicación, como has dicho, estoy de senior advisor en startups y scale-ups, estoy en el consejo asesor de IA de una gran compañía de retail. ¿Cómo puedo asesorar estratégicamente si no entiendo ese impacto? Porque la IA
para mí no es una herramienta más, al final es una nueva variable que lo tienes que tener en cuenta en todas las ecuaciones, en todos los problemas complejos que intentamos solucionar desde el liderazgo y desde el negocio todos los días. Entonces, por lo tanto, yo lo veo como una responsabilidad mía de seguir formándome y ahora es la IA, pero cuando llegue la cuántica, pues habrá que formarse en cuántica o en lo que toque. Ujú. Muy bien, tú realmente eres la demostración de que es posible gestionar la inteligencia artificial con esta visión estratégica sin tener un background técnico, ¿no? Nosotros siempre decimos que el CEO del siglo XXI, independientemente del background que tenga, tiene que dominar la tecnología, ¿no? Ya no es la tecnología, ya no es cuestión de un departamento, sino es la base de cualquier empresa, ¿no? Hoy en día. Entonces, ¿cómo puede un directivo que no tiene ese background, ¿no? Que no es experto en tecnología, liderar iniciativas de inteligencia artificial de una manera efectiva en su empresa? ¿Cómo crees qué crees que debe hacer, ¿no? Como has hecho tú. A ver, yo creo que un directivo no necesita programar, igual que un directivo no necesita construir una fábrica para dirigir una empresa industrial. Pero Exacto. lo que sí que necesitas es entender qué puede hacer la IA, qué no puede hacer, dónde genera valor real, qué oportunidades tiene, qué riesgos implica y cómo te impacta en la estrategia, ¿no? Entonces, yo no creo que necesites ser técnica para entender la IA, dicho lo cual, me encantaría tener una formación de ingeniera, ¿eh? O sea, no, es algo que echo de menos muchas veces, pero creo que sí que hace falta querer entender la IA. Yo cuando mis hijos eran pequeños les decía siempre, tenéis que aprender a leer, a escribir y a hablar inglés. Y ahora les diría, tenéis que aprender a leer, a escribir, a hablar inglés y a hablar IA. Entonces, yo no soy técnica, pero he aprendido a hablar la IA, que no la escribo, no me hace falta escribirla, pero sí me hace falta hablarla. Entonces, ahora mismo yo creo que entiendo lo suficiente y ocurrió lo suficiente como para mantener conversaciones de calidad con todos los equipos técnicos, sobre todo de las empresas en las que asesoro, sé hacer las preguntas adecuadas y puedo traducir todas esas conversaciones al final en decisiones estratégicas. Y luego hay una cosa muy importante que has dicho, que es que la IA no la puedes delegar en el sentido de que yo tengo que usarla, tengo que saber usarla. Entonces, eso no puedes quedarte en la teoría, tienes que utilizarla a diario, saber para qué te sirve y entender qué capacidades tiene y también qué límites tiene. Ujú. Muy bien. La inteligencia artificial la has usado y imagino que habrá cambiado tu forma de pensar, de tomar decisiones, ¿no? Y de aplicar todo lo que tú ya sabes, ¿no? En la empresa y generar esa ventaja competitiva, ¿no? ¿Nos puedes dar algún ejemplo concreto de cómo a través de la inteligencia artificial o cómo la IA ha influido en tus decisiones estratégicas en algún caso real o en la manera de generar una ventaja competitiva en proyectos donde estás trabajando, donde estás asesorando Sí. a los directivos? A ver, yo una de las cosas que veo es que gracias a la IA ahora mismo se ha transformado la manera de cómo analizamos los escenarios, cómo priorizamos las iniciativas, podemos anticipar tendencias, podemos detectar patrones, podemos evaluar los riesgos con mucha más rapidez y con mucha más profundidad. Un ejemplo concreto, pues por ejemplo, yo estoy asesorando una empresa que es Caira Digital, que es una plataforma que te permite controlar y visualizar toda tu cadena de suministro en un único lugar, en tiempo real, desde que tú inicias una orden de producción hasta que se entrega un producto en el cliente final. Todo el paso a paso, del principio a fin, ya sea por transporte terrestre, marítimo o aéreo. Todo eso se hace a base de aplicaciones de IA. Y aparte de tener mapas de visualizaciones en tiempo real con distintas capas de incidencias por climatología, por ejemplo, o por determinadas urgencias, entre otras muchas funcionalidades que hay. Por ejemplo, hay un chatbot que gracias a la IA generativa es capaz de responder cualquier pregunta sobre dónde está, dónde está un pedido concreto que te preocupa, que no sabes dónde lo tienes, elaborar listados, elaborar informes complejos a través del lenguaje natural o escribiendo en un WhatsApp algo tan sencillo como dame un informe con los datos de los transportes que han tenido una incidencia este mes. Incluye el tipo de incidencia y los productos, por ejemplo, o hazme una tabla con los proveedores y el número de incidencias que han tenido el mes pasado. Estoy hablando de un sector, además, donde todavía hay muchas empresas que trabajan con Excel. Entonces, ser capaz de limpiar todos esos datos, de ordenarlos y de ponerlos en un único sitio, pues es una ventaja competitiva bestial. Pero te puedo poner Ujú. más. O sea, por ejemplo, en medios de comunicación. Sí. Medios de comunicación, la IA está cambiando completamente la manera en la que se producen los contenidos. Y ahora mismo tú trabajas en una redacción de un periódico y puedes tener integrado en tu editor de textos desde aplicaciones que te sugieren
3 titulares totalmente optimizados para que tú los elijas en base a lo que has escrito. Te ayuda a corregir, te ayuda a editar los textos, te ayuda a linkar los vídeos, noticias relacionadas para enriquecer la noticia al final para que el lector quiera ampliar la información. Puedes decirle a la IA, chequea estos artículos que he escrito sobre el mismo tema para que no haya incongruencias. No vaya a ser que me esté contradiciendo con algo, ¿no? Respecto al negocio, pues está influyendo enormemente en todo lo que son modelos de suscripción, pero también tiene retos. O sea, el reto de la desinformación, el reto de la falta de confianza. O sea que hay un montón de ejemplos de cómo la ventaja competitiva no viene solo de usar la IA como herramienta, sino de integrarla como parte de tu estrategia de negocio. Muy bien. Aparte digamos, tu perfil directivo, otro de tus focos profesionales es promover un liderazgo ético e inclusivo, ¿no? Y en este sentido tienes varios proyectos que colaboras y me gustaría saber cuál es tu opinión de cómo puede la inteligencia artificial ayudar o amenazar a las empresas en los objetivos de impacto social. Yo durante 2 años tuve la oportunidad de liderar todas las políticas de diversidad, equidad y estrategia para Amazon a nivel global. En ese momento, con un impacto sobre 600.000 empleados en más de 45 países, ¿no? Y el caso de negocio de la diversidad está probadísimo. O sea, Sí. no es una cosa que diga yo, lo dice desde Harvard Business Review a Stanford, el MIT o quien quieras, donde los equipos diversos son hasta un 87% toman decisiones más eficientes que los equipos que son homogéneos, ¿no? Entonces, Ujú. desde ese punto de vista, tener en cuenta esta diversidad es fundamental. ¿Qué pasa con la IA? Pues que como aprende de datos históricos, reproduce y amplifica los sesgos que ya existían. Entonces, hay un montón de casos que ya están documentados, como sistemas, por ejemplo, de selección que penalizan tradicionalmente a las mujeres o a las minorías. En el 2022 hubo un caso con LinkedIn, que tenía una herramienta que se llamaba LinkedIn Recruiter, y gracias a una investigación interna se dieron cuenta de que su herramienta de IA tendía a recomendar más hombres que mujeres para puestos de alto nivel debido a patrones de interacción previos que existían en su plataforma. Entonces, LinkedIn, gracias a Dios, intervino, ajustó el algoritmo y ajustó toda la exposición de perfiles. Pero claro, exige que tú audites tus procesos y que intervengas cuando te das cuenta de que algo no funciona. El País hace como 3 meses publicaba también un artículo sobre cómo los estereotipos que circulan en Internet están distorsionando la forma en la que la IA representa a las mujeres. Entonces, según ese análisis, los algoritmos ahora tienden a mostrar a las mujeres, nos enseñan como si fuéramos siempre más jóvenes, menos cualificadas y en roles secundarios frente a los hombres, incluso cuando los datos originales no justifican esas diferencias. Entonces, eso significa que la IA, que ya la estamos utilizando masivamente en procesos de selección, en campañas de marketing, en temas de comunicación, no solo está reflejando los sesgos del mundo real, sino que además los amplifica. Entonces, o diversificamos los equipos que diseñan y entrenan los algoritmos y les damos formación y estamos al tanto de los sesgos, o auditamos todos los datos que los alimentan, o al final lo que vamos a hacer es automatizar y aumentar la desigualdad. Entonces, por eso yo creo que todo lo que sea gobernanza de la IA tiene que incluir esa perspectiva de diversidad, porque no vamos a tener una tecnología justa si no tenemos datos diversos. O sea, es decir, la IA puede ser inclusiva, pero solo si la entrenamos para que lo sea. Sí. Sí, totalmente. Para mí es más el dónde estás utilizando la IA, ¿no? Donde lo que habría que revisar, ¿no? Y temas así tan sensibles, ¿no? Como este, pues quizá el uso de la IA no es necesario, no nos ayuda tanto, ¿no? Como en otros, ¿no? Donde claramente la IA es una mejora de productividad sin afectar estos temas tan sensibles, ¿no? Muy bien. Según tu experiencia, vamos a volver otra vez al mundo digamos, de las empresas. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan las organizaciones cuando quieren adoptar inteligencia artificial, ¿no? Que todos Pues los según cambios cuestan muchísimo, ¿no? Y hay barreras culturales o faltas de conocimiento de los directivos sobre qué pueden hacer con la IA o que quieren usar IA porque sí, porque está de moda, pero no saben muy bien cómo alinearlo eso con sus objetivos de negocio. ¿Cuáles crees que son las mayores dificultades o los mayores retos para una empresa integrar la IA? A ver, yo creo, en base a mi experiencia, hay varias velocidades en la adopción de la IA, ¿no? Yo, evidentemente, en las startups y scale-ups que desarrollan aplicaciones de IA en las que trabajo, hay una predisposición natural a adoptarla y a ir lo más deprisa posible, ¿no?
En otros sectores más tradicionales hay mucha más prevención porque no terminan de entenderla, porque va demasiado rápido y eso provoca rechazo y provoca temor. Y por lo tanto el sesgo, el freno, suele ser cultural, no tecnológico. Entonces también existe, como tú has dicho, una falta de entendimiento real de su potencial, la ausencia de que haya un liderazgo informado en la alta dirección. O sea, todavía muchas organizaciones ven la IA como algo del departamento técnico y no como una palanca estratégica. Y a eso se suman además los problemas de los datos, que no están limpios o que ni siquiera los tienen organizados, y Mm, procesos mal estructurados. Entonces, yo creo que la tecnología al final suele ser la parte más sencilla. Lo más difícil es cambiar las mentalidades y las formas de trabajar. Entonces, por eso yo soy partidaria total de que cuando tú despliegas la IA en una organización, tiene que ir acompañado de formación a todos los niveles, desde arriba hasta abajo, o sea, desde el CEO y los comités de dirección y los consejos de administración hasta abajo. Y empieza por, como tú has dicho, identificar qué problema quieres resolver con la IA. No voy a usar la IA porque mola, porque está de moda y ya hago el check en mi checklist de qué bien que ya estoy utilizándola. Sino, si quiero tener un impacto real, primero tendré que saber qué es lo que quiero solucionar, si la IA me puede ayudar, porque a lo mejor no te ayuda en ese problema concreto, y luego ponerte manos a la obra. Entonces, para mí tiene muchas oportunidades, pero también tiene riesgos y, como hablábamos antes, tiene que aplicarse de una manera ética. Y ese compromiso se tiene que asumir desde arriba, igual que la formación. ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay una cosa que nos pasa a todos los que estamos metidos en el mundo de la IA, que yo llamo IA-ansiedad, ¿no? Que es esta Sí. sensación que tienes de que todo va muy rápido y que te cuesta estar al día y saber de lo último que está saliendo, ¿no? Y de lo último que puedes aprovechar. Y tienes la sensación de que todo el mundo va más rápido y que tú vas detrás, aunque todo el mundo estamos igual, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu técnica para mantenerte al día con las últimas tendencias, los últimos avances? ¿Y qué recomendarías a otros directivos para que no se queden atrás, ¿no? Pues yo creo que una vez entras en el mundo de la IA es como si hubieras estudiado medicina, como los médicos, que no dejan ya nunca de estudiar ni de investigar. Entonces, no me estoy comparando con un médico, que por supuesto son mucho más listos y mucho más necesarios. Pero yo ahora lo que hago es que me he suscrito a N newsletters, estoy todo el día cuando salgo a andar escuchando podcasts, estoy mirando vídeos de YouTube, o sea, he calculado más o menos una hora al día mínimo para leer sobre temas de IA, ya sean, como te digo, noticias, podcasts, vídeos, lo que sea, y el PDF que manda Pachi todos los viernes me viene fenomenal para lo que no me he enterado durante la semana, enterarme. Me apunto a muchas conferencias, ya sean online o presenciales, pero también he llegado al convencimiento de que es imposible. O sea, es imposible estar al día de todo y por lo tanto hay que priorizar. Entonces yo ya sé que no voy a llegar, pero hay determinadas cosas que no me pierdo, que son como musts en mi agenda semanal y esas no me las salto, pero no puedo abarcar más porque te vuelves loco. Y luego a nivel personal, lo que sí que hago es me reservo los domingos normalmente una hora o un par de horas para trastear con cosas que me han llamado la atención y que quiero probar. Muy bien. Pues sí, la verdad es que así estamos todos, ¿no? Intentando sacar tiempo y aprender de todo lo que sale todos los días, que es una locura, ¿no? Nosotros precisamente dentro del máster tenemos una sección que es actualización, ponernos al día con lo que ha salido esa semana solo. Y con eso tenemos pues un montón de temas importantes, ¿no? Para los alumnos para estar al día, ¿no? Y ver sobre todo la tendencia. Vamos a ir a otra de tus facetas, ¿no? Que es la faceta de docente, ¿vale? Por si faltaba poco, pues también eres docente y en esa faceta tienes contacto con personas jóvenes, ¿no? Que todavía pues, no se han incorporado al mercado laboral y que todos conocemos alguno, ¿no? Que ya parecen incapaces de funcionar ni siquiera sin la inteligencia artificial. Ellos han vivido pues toda esta oleada y para ellos es una herramienta más como una calculadora, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos ves de que realmente la IA se convierta en la primera opción de todo el mundo para escribir y para pensar, ¿no? Que es lo más grave, ¿no? Porque lo que dice la IA va a misa, ¿no? Muchas veces. Y a nivel de sociedad, ¿qué consecuencias crees que puede tener cuando realmente las personas que más utilizan la IA precisamente son los que menos han desarrollado la capacidad de cuestionar y de contrastar lo que la IA les dice, ¿no?
A mí me parece un tema gravísimo y al que no le estamos prestando la suficiente atención. Justo este fin de semana estaba con una emprendedora que me comentaba que tiene un junior en su equipo de marketing que durante las reuniones es incapaz de tomar ninguna decisión, ni siquiera las pequeñas, ¿no? ¿Cómo cambiamos este copy? Se espera a que acabe la reunión para ir a consultarlo con la IA. Entonces, claro, eso es desolador, porque si la IA se convierte en tu primera opción para pensar y para escribir, es que qué capacidad te queda de pensamiento crítico, de tener criterio. O sea, yo creo que es verdad que nos está haciendo más vagos y más tontos. Entonces, en mis clases, por ejemplo, yo tengo alumnos de 18 años. Tengo de más edades, pero los 18 son los que donde lo veo más claro, ¿no? Entonces, yo les obligo a usar la IA, pero les obligo a usar la IA como una herramienta. Entonces, si tienen que hacer un ejercicio, quiero que hagan primero el ejercicio ellos solos, que luego utilicen la IA como herramienta, con lo cual ya tienen dos versiones, y el output final tiene que ser una tercera versión donde idealmente tienen que, digamos, destilar lo mejor de los dos mundos y explicar por qué ese es lo mejor de los dos mundos y por qué han elegido determinadas cosas de su trabajo inicial o de lo que les ha dicho la IA. Bueno, pues ese tercer trabajo es dificilísimo porque lo que les ha dicho la IA es palabra de Dios. Y entonces no se lo cuestionan, no le discuten, no le preguntan, no lo utilizan como un asistente, lo utilizan como si fuera el oráculo de Delfos. Y entonces, claro, es estimular ese pensamiento crítico, estimular que tengan ese criterio propio es tan fundamental como que sepan utilizar la tecnología. Si tú no tienes criterio, ¿cómo la vas a saber usar bien, no? Eso extrapólalo al resto de la sociedad. Pues yo creo que en un momento, además, en el que hay un problema de desinformación tan Ujú. bestial y de esta avalancha permanente de información a la que estamos sometidos, o tú eres capaz de saber quién te está contando las cosas, de no creerte todo lo que te dicen, o al final, o sea, si no tenemos esa alfabetización y en ese criterio propio, esto no va a acabar bien. Claro. Sí, yo también lo que me doy cuenta es que como la inteligencia artificial escribe muy bien, ¿vale? Vamos, luego otra cosa es si el contenido es correcto o no, pero escribir, utilizar unas palabras pues muy correctas, muy bien elegidas, tiene un vocabulario amplísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros asociamos con una persona que habla bien, ¿no? Y que piensa bien. Una persona que utiliza mucho vocabulario, que se expresa bien, que construye bien las frases, y eso es lo que es la IA, ¿vale? El problema es que las personas que suelen hacer eso también tienen un contenido interesante y no se equivocan y tienen, digamos, un conocimiento muy amplio. Sin embargo, la IA sabemos, pues que no, que puede meter la pata muy fácilmente, a pesar de que por fuera la forma es perfecta, es de una persona que escribe y que habla muy bien, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema, ¿no? Que cuando tú ves eso, asumes automáticamente que es algo que sabe más que tú y por tanto le das esa capacidad de yo me fío de todo lo que diga la IA porque yo no soy capaz de escribir así, ¿no? Y eso es parte es una falta de conocimiento de lo que realmente hay por debajo, de que, bueno, es una serie de estadística hecha sobre millones y millones de textos, algo que un humano nunca podría abarcar y por eso la forma es perfecta, pero el fondo, el contenido es lo que siempre, siempre hay que revisar y yo creo que la sociedad no lo tiene claro aún, ¿no? Y para esto hace falta un poco más de educación, ¿no? Y de formación y de que la inteligencia artificial se introduzca en las aulas para que desde el principio se sepa lo que es, dónde brilla y dónde no brilla tanto, ¿no? Yo creo que ese es un poco la clave, ¿no? Y que no podemos ser tan vagos También. también. También habría que pensar si la calculadora nos ha evitado hacer cálculos mentales y eso nos ha hecho más tontos. O lo que hablábamos el otro día, ¿no? El hecho de que ya todos tenemos navegadores, si nos ha mermado nuestra capacidad de orientación y si eso es fundamental en el mundo de hoy. Esto parece más grave porque aquí ya estamos tocando no una habilidad concreta, sino el pensamiento, ¿no? La capacidad de pensar que es fundamental, ¿no? Porque si no al final somos todos como robots, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, me parece muy interesante este apunte que has hecho y creo que debemos de revisarlo, todos como Sí, sociedad, claro. Bueno, vamos a acabar ya la entrevista, vamos a hacer la última pregunta y siempre a nosotros nos gusta acabar con un tema que nos apasiona, que es el futuro del trabajo, ¿no? Vamos a acabar con la mirada puesta en el futuro del trabajo
y es un tema en el que, bueno, este año estamos dedicando mucho esfuerzo porque creemos que el mundo está cambiando, ¿no? La IA claramente está redefiniendo los trabajos, eso es evidente, todo el mundo lo sabe, pero lo que puede tener más impacto es el potencial de la IA de cambiar no solo los trabajos, sino el concepto en sí del trabajo, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo te imaginas a las empresas en el futuro y a las personas que las dirigen, ¿no? Cuando tengan que, además de gestionar personas, que es lo que hoy hacemos muy bien y hemos aprendido muy bien a hacer, tengan que gestionar agentes de inteligencia artificial. ¿Cómo visionas todo esto en un futuro? Pues sinceramente, soy incapaz. O sea, quiero decir, puedo decirte qué es lo que pienso que va a ocurrir de aquí a poco tiempo, pero esto va a tal velocidad no tengo una bola de cristal, no me atrevo a decir, ¿sabes? ¿Qué es lo que, cuál sería mi quiniela, ¿no? O sea, a mí el sentido común lo que me dice es que evidentemente los agentes van a formar parte de los equipos, se van a automatizar muchísimas tareas y probablemente el valor añadido de los humanos estará en la creatividad, estará en ese criterio del que hablábamos antes, estará en las relaciones humanas y estará en temas de estrategia. Pero vamos a ver cómo desaparecen un montón de empleos y vamos a ver cómo aparecen otros nuevos. Yo siempre me acuerdo cuando empecé en el 2000 en Internet, eh, habían desaparecido los serenos y aparecían los community managers. Entonces, de la misma manera, pues ahora aparecerán los coordinadores de agentes y los líderes y los directivos tendrán que aprender a gestionar esos sistemas híbridos de humanos más IA, que muchas veces serán co-creadores los unos y los otros, tendrán que garantizar lo que hablábamos, los temas éticos, la responsabilidad, tendrán que ocuparse de sus fuerzas, las fuerzas laborales que tienen ahora mismo. ¿Qué hacen con el reskilling? ¿Qué hacen con el upskilling? ¿Cuánta gente, o sea, igual que pasó en la revolución industrial, que hubo mucha gente que se quedó en la cuneta porque no fueron capaces de subirse a esa ola, porque nadie se preocupó de ellos? Pues en este caso yo creo que tenemos una responsabilidad social de esas fuerzas de trabajo que tenemos, educarlas y conseguir que se digitalicen y que se modernicen y que se incorporen a esto que viene, ¿no? El otro día leía las declaraciones que ha hecho el CEO de McKinsey, ¿no? Que dice Ujú. que McKinsey tiene ya 60.000 empleados, 40.000 humanos y 25.000 agentes de IA. Bueno, en el fondo, esos no son empleados iguales. Entonces, y aquí lo que hay, lo que subyace, es un cambio total del modelo de consultoría. No hacen lo mismo. ¿Cómo se distribuye el trabajo? ¿Qué están haciendo los agentes? ¿Quién los controla? ¿Quién responde por ellos y por sus resultados? ¿Cómo cambia esto el modelo de negocio de la consultoría? ¿Qué pasa con los juniors? ¿Los van a seguir contratando o ya van a hacer todo lo que hacían los juniors? Lo va a hacer la inteligencia y los agentes, la inteligencia artificial y los agentes que son mucho más efectivos, que se van a equivocar menos, que no se ponen enfermos, que trabajan 24/7, que son más eficientes, que hablan en distintos idiomas. Entonces, yo no sé si vamos a tener, no sé qué tipo de trabajo vamos a tener, pero en cualquier caso no lo vamos a hacer de la misma manera. Y luego, además, los robots, que los vemos como herramientas ahora mismo, pero esos también vienen y también vienen a cambiar las cosas de una manera sustancial. Sí, a ver, el tema de los robots todavía está verde, como sabes, pero bueno, evidentemente eso sí que va a dar de lleno a una parte importante, ¿no? de trabajos, ¿no? Que son trabajos manuales. Déjame Eh, hacer una punta aquí. Todavía está lejos los humanoides. Pero, por sí, ejemplo, viste lo que publicó el New York Times de Amazon, que va a sustituir el 75% de los empleos de sus centros de distribución por robots. Eso tiene un impacto social brutal. ¿Qué haces con ese 75% de personas que se van a quedar en la calle? sí, sí, al Entonces, final todos replican, ¿no? Todas las empresas tipo Amazon replican eso. Obviamente puede tener impacto, ¿no? Vamos, en los puestos de trabajo, ¿no? El trabajo en sí. Por eso también decía al principio, ¿no? Que quizá la IA viene a cambiar el concepto del trabajo que tenemos. sí. Quizá ya no haga falta que trabajemos 8 horas si tenemos agentes. Quizá cambiando un poco el concepto del trabajo podemos arreglar, digamos, el impacto que puede tener la IA en la
concepción de trabajo que tenemos hasta ahora, ¿no? Que viene un poco de la revolución industrial, ¿no? Me imagino que antes de la revolución industrial habría otro concepto de trabajo, habría gente que cultiva la tierra, productores y ya está, y no habría un concepto del trabajo como el que tenemos ahora tan arraigado, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante y, por supuesto, nosotros consideramos que hay que empezar a pensarlo ya, ¿no? Igual que hablabas pues, de la responsabilidad social que tienen las empresas, etcétera, yo creo que la guía claramente va a cambiar ese concepto del trabajo y tenemos todos una responsabilidad de tratar de hacer digamos, que los cambios sean lo mejor posibles para todos, ¿no? Y que no haya un periodo de transición y de conflictos, ¿no? Que es lo que sí que hubo con la revolución industrial, ¿no? Sí, Muy bien, oye, muy interesante, Coro. Muchísimas gracias por sí. haber participado en esta entrevista. Vamos a abrir ahora mismo las preguntas a los asistentes. Podéis levantar la mano y os abriremos el micrófono para que podáis hacer preguntas directamente a Coro. Práctica. Chicos, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, Hola, soy David Maroto de COS. Un placer. Hola. Estaba escuchando, he levantado la mano, pero estaba escuchando el webinar, me parece muy interesante, Coro. Tu trayectoria profesional es muy interesante. Miguel Ángel ha llevado el foro bastante bien y en general contento con lo que he escuchado. Pero yo te quiero hacer una pregunta porque me he apuntado al curso de Inteligencia Artificial Ejecutiva, al máster en Inteligencia Artificial Ejecutiva, y te quería preguntar, tengo una duda, ¿no? Mi duda es, yo soy un ejecutivo de ventas y mi intención de este máster, yo ya tengo algunos conocimientos de IA, pero mi intención es saber si voy a salir con la capacidad de explicar al negocio, a la gente de negocio, a las empresas, cómo la IA les puede aportar valor y voy a ser capaz de preparar una propuesta de valor implementando soluciones de IA de cara a la mejora del negocio de las empresas. ¿Tú esto lo conseguiste con el curso este o es ir demasiado allá? no, para nada. Yo creo que, a ver, mi puesto no era exactamente ese, mi propósito era otro diferente, pero a mí el máster, como decía Miguel Ángel al principio, me abrió la cabeza. O sea, me permitió entender la cantidad de En inglés casos suena de muy bien negocio. open mind y que mal suena en español de abrir la cabeza. Bueno, pero es que en este caso te lo prometo que fue como si me hubieran dado un hachazo. O sea, fue como de repente, o sea, es que recuerdo algunas sesiones donde, por ejemplo, cuando las tengáis, pero unos casos de cómo se aplica la IA en Fórmula 1 o en la cría y para prevenir el fraude en caballos pura sangre, que claro, Sí. dices, pero si es que esto es absolutamente transversal. Entonces, en tu caso específico, no lo sé, pero yo me atrevería a decir que sí, porque lo que te va a enseñar es todos los fundamentos básicos, un montón de cosas que tú, que ya tienes ese criterio como persona que viene del mundo de las ventas, vas a saber aplicar y vas a saber explicárselo a los clientes, porque yo creo que es evidente los beneficios que le vas a sacar. Entonces, a mí la verdad es que no, que conste que no me pagan nada, que esto no es una promo del No, máster, no. pero que Oye, yo te lo recomendaría. Yo creo que vale, sí. no, De todas maneras, yo cuando que, acabes, mándame un mensaje y me dices si lo has vale, conseguido o no. oye, yo quería decir que le hace esta pregunta en base a que tú has hecho el máster, me parece muy interesante la exposición y tus puntos de vista referente al mercado, hacia dónde está la IA, hacia dónde crees que va a ir, hacia cómo se está implementando, y por eso quería hacerte esta pregunta que a lo mejor no va tan dirigida a lo que hemos hablado, sino al máster en sí, ¿no? Pero bueno, es que me picaba la curiosidad porque digo, cuando me lo propusieron en la empresa, tuve la duda, también lo digo para la gente que está escuchando, pues si está planteando eso o no, tuve la duda de si había que ser técnico para hacer este máster, ¿no? Porque se hablaba No, también de cosas vectoriales, digo, "Joder", pero cuando has dicho tú que estudiaste latín y digo, pues, si ella lo ha podido hacer, lo ha entendido, estoy seguro que efectivamente. voy a poder con él. Yo creo que soy la prueba del algodón. Si yo he sido capaz de hacerlo, Vale, oye, que muchas gracias a los dos por el webinar, que creo que ha sido muy interesante. Gracias, Coro, por tu exposición y tu punto de vista de cómo está el mercado y hacia dónde va, que creo que, como tú bien dices, hacía falta una bola de cristal para saber hacia dónde vamos, porque esto es como un viento cambiante que cada día nos impulsa con más fuerza, además, hacia un lado o hacia otro. Entonces es difícil de pronosticar cómo va a implementar esto y dónde vamos a acabar. Pero lo que está claro es que yo creo, y por tranquilizar a todos los oyentes, que la inteligencia artificial, como bien dice la palabra, es artificial y simplemente va a hacer falta la inteligencia humana para guiar a la artificial. Con lo cual creo que siempre va a ser un complemento, no un enemigo en
el trabajo. Mm. Muy bien, Gracias, David. gracias, David. Yo Nada, la verdad es chicos. que siempre digo que cuando hablamos de inteligencia artificial, la gente olvida el adjetivo artificial, ¿no? Y se centra en inteligencia y da miedo y genera pues, una serie de conversaciones que no atienden a lo que es, ¿no? La parte artificial es muy importante porque es para diferenciarla de la humana. Son inteligencias totalmente distintas. Cada una tiene unas cosas buenas y unas cosas donde va peor, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia humana no tiene una memoria infinita, ¿no? Como sí que puede tener la inteligencia artificial. Igual que una calculadora hace cálculos mucho más rápidos que lo que puede hacer nuestra mente, pero la capacidad de análisis, de estrategia, lo que hablaba Coro, que siempre va a hacer falta un humano, de momento la IA todavía no tiene, ¿no? Y es una ayuda, pero poco más. Aquí hay una pregunta en el foro que dice, estoy de acuerdo con lo que plantea Coro en cuanto a la utilización de la IA, pero ¿dónde está el criterio propio para ver que una vez la IA me da ayuda, incorporo, modifico algo según mi criterio y conocimientos adquiridos en la práctica, ¿no? No sé, Coro, si quieres contestar a esto, ¿qué haces tú, ¿no? Para asegurarte que lo que produce la IA se combina con, digamos, con lo que tu inteligencia Claro, humana aporta. o sea, yo la uso muchísimo para trabajar y hay cosas que, o sea, ahora mismo si no la utilizara estaría muy coja. Pero es verdad que yo la utilizo como si fuera un asistente ilustrado. Es decir, no la uso, le pregunto cosas y directamente reproduzco, sino que es un ten con ten, ¿no? O sea, si por ejemplo estoy preparando unas clases, pues yo le digo más o menos qué es lo que quiero, cuáles son las ideas que tengo, le cargo mis links, no sé qué, y lo que me devuelve yo lo miro como si yo estuviera examinando a alguien que trabaja Exacto. conmigo, como si fuera alguien de mi equipo. Y hay cosas que me parecen bien y hay cosas que no me parecen tan bien o que me gustaría hacerlas de otra manera, ¿no? O que según mi criterio las quiero modificar. Entonces, normalmente me lleva un tiempo. O sea, no asumo deportivamente y encantadoramente todo lo que me dice, sino que le discuto porque creo que el resultado final siempre va a ser mejor. Muy bien. Aquí están preguntando cómo está cambiando la IA la forma en que entendemos y aplicamos los derechos de autor sobre la información y contenidos digitales. Bueno, esto es un tema aparte, ¿no? Un temazo. Un temazo, ¿vale? Yo tengo vamos, una newsletter que es explicable, donde tengo un artículo específico para hablar de esta problemática y de qué debemos plantearnos, ¿no? Desde el punto de vista de derecho sobre estos contenidos, ¿no? Si la IA hace lo que nosotros llamamos inspiración o hace un trabajo derivado con lo que produce, ¿no? Eh, es cuestión de ver, como siempre para mí, la salida, ¿no? La salida de un sistema de IA, por supuesto, no tiene que tener plagio, pero la entrada es lo que provoca un poco más de incertidumbre legal, ¿no? Sobre todo para los generadores de contenidos. Os recomiendo que os leáis ese artículo. La newsletter es explicable.ia.es y ahí analizo esta parte. Vale, aquí nos dice, tenemos ya la última pregunta de Óscar del Corral. Eh, en la inoculación de la IA en las empresas encuentro el problema de la necesidad de apostar por una tecnología que se pueda aplicar de forma rápida y al mismo tiempo no quedar anclado cuando sabemos que los actores principales pueden cambiar y cambian en cualquier momento. ¿Cómo afronta esto, Coro? Esta es la pregunta de Óscar Corral. Muchas veces te casas con alguien. O sea, tú, cuando tomas la decisión de decir trabajo con Microsoft o trabajo con Google y ya me quedo, digamos, en ese ecosistema, esa es una decisión que la tienes que pensar antes, porque efectivamente, sobre todo en empresas grandes, eso ya te va a condicionar. O sea, eso sí que es un matrimonio a largo plazo y el divorcio es dolorosísimo y costosísimo. Entonces, claro, es mucho más fácil en empresas pequeñas, es mucho más fácil cuando utilizas modelos que no son de las grandes plataformas. Pero por otro lado, siempre vas a acabar con alguna gran plataforma, por lo menos en temas de cloud. Entonces, no tengo la respuesta, solo confirmo, constato que efectivamente es algo que hay que pensar mucho, pero Miguel Ángel, tú seguro que puedes dar una respuesta mucho más inteligente que la mía. Bueno, al final es que sí, es complicado. Yo siempre recomiendo tres cosas, ¿no? En este mundo de la IA, ¿no? Acción, es decir, no esperes a que empieza con lo que ya hay
y aunque no te funcione bien, empieza, porque tienes que estar en contacto con la inteligencia artificial lo antes posible para aprender y no retrasarlo. Luego, anticipación, es decir, piensa no en las cosas que funcionan hoy, sino en las que funcionará dentro de 6 meses, ¿no? Los modelos van avanzando poco a poco, no nos damos cuenta, pero algo que no funciona hoy no tiene por qué no funcionar en 6 meses. Entonces trabaja en ello pues para poder estar preparado dentro de 6 meses. Aplicaciones que no funcionaban de pronto empiezan a funcionar, ¿no? Un caso típico es el tema de los agentes, ¿no? Que hace 6 meses pues se empezaba a hablar, pero todavía estaba un poco pues la cosa que no funcionaba bien del todo y hoy en día, desde enero, ha habido un punto de inflexión con Cloud Code y del código, digamos, de la programación está pasando también a estos procesos de negocio y este año vamos a ver un cambio radical ahí, ¿no? Entonces, hemos dicho acción, anticipación y la última es flexibilidad para coger lo que has hecho y que no te importe tirarlo todo a la basura si hay una tecnología nueva, si hay un modelo nuevo o si hay una forma nueva de hacerlo, ¿no? Porque esto va muy rápido. No hay que pensar que lo estoy tirando toda la basura y he perdido el tiempo, sino que todo lo que he aprendido me sirve para ir más rápido a partir de ahora. Así que yo recomiendo esas 3 cosas. Muy bien, pues si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Coro, muchas gracias por tu participación. A Y vosotros. nada, y a todos nuestros oyentes, pues nos vemos en la siguiente serie de estos webinars que hacemos para atraer a personas que están liderando el futuro del trabajo con la inteligencia artificial. Gracias, Coro. Un lujo Muchísimas tenerte. gracias.